Un día en una ocasión me salí de la casa sin permiso y me fui a bailar, y en ese bailadero se formó un problema. Yo salgo a correr, yo tenía más o menos unos 15 años ya, porque salía del cartucho y me volvía para la casa, y ese día me cogen 4 hombres y me violan entre los 4. Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículo 15. Llegan junto a él y ven al endemoniado, al que había tenido la legión, sentado vestido y en su sano juicio, y se llenaron de temor. Hermanos y hermanas, yo soy el Padre Bernardo Moncada. Les doy una bienvenida a mi programa Vidas que dan fruto. Hoy les traigo un testimonio impactante, el testimonio que yo había estado esperando desde hace tanto tiempo. Está conmigo una mujer que fue verdaderamente rescatada por Dios, nuestra hermana Yanira López. Bienvenida, hermana, a este programa Vidas que dan fruto. Buenas tardes. Gracias. Pues yo hace un tiempo atrás tuve la oportunidad en este canal y en este programa de entrevistar a un joven que se llama Alex López, que es su hermano. En esa entrevista, él habló de usted. Y yo desde ese día me interesé por su testimonio y empecé a orarle al Señor. Señor, permíteme conocer ese testimonio y tenerlo presente en mi programa. Y hoy se ha cumplido ese sueño, porque dice el Señor que si lo amamos a Él con ternura, Él nos dará los deseos de nuestro corazón. Hermana, yo la invito a que, por favor, hable con toda la frescura, la naturalidad de su vida, porque lo que usted diga va a evangelizar a muchas personas y muchos van a ser tocados por Dios a través de su testimonio y de sus palabras. Yo quiero formularle en este momento la primera pregunta de mi programa. ¿Quién era Yanira antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo? Pues yo crecí en una familia de 6 hermanos, papá, mamá, y crecimos en un barrio muy pobre en Ciudad Bolívar, Jerusalén, Candelaria. Yo era la mitad de los 6, era la mediana. Entonces, al principio vivíamos en una casa de arriendo, inquilinato. Entonces mi madre madrugaba muy temprano a trabajar, tipo 4 de la mañana, y ella llegaba a 6, 7 de la noche. Mi papá siempre viajaba mucho, los trabajos de él eran viajando. Entonces, pues la que nos cuidaba era mi hermana mayor. Mi hermana era la que tomaba la actitud de madre, ¿no? Una niña de 12 años, al pendiente de 4 niños, porque en ese tiempo no había nacido la menor en ese momento. Entonces, pues mi hermana, la educación que ella daba era la misma que mi mamá le daba. Yo me acuerdo la pasábamos mucho jugando en el patio de ese inquilinato. Éramos con más niños también de ese inquilinato. Éramos más o menos 7 niños. Y me recuerdo en ese tiempo, más o menos 5 o 6 años de edad yo tenía. Y había un señor en ese inquilinato, más o menos de unos 55 o 60 años. Y él a veces salía y era como el gato y el ratón, al que primero cogiera. Yo me acuerdo que muchas veces él me cogía a mí cuando lograba, porque todos salíamos a correr cuando lo veíamos, y él me cogía, me montaba en un lavadero, me bajaba mi ropa interior y pues abusaba de mí. No sabía en ese momento que era un acto sexual ni nada, pero él hacía ahí con nosotros lo que quería. De ahí ya mi mamá decide y compran un lote por allá arriba en la loma, y de allá pues igualmente mi mamá madrugaba, mi papá viajando y mi hermana era la que nos educaba. Yo me vuelvo en una niña muy rebelde, grosera, me volví muy mañosa conmigo misma. Una niña de 7 años, ya yo me estimulaba yo misma, pero eso era yo sola. Y rebelde con mi hermana. Mi hermana me mandaba algo, yo no hacía caso, era la grosera, la altanera, yo era la niña problema de la casa, pero en ese tiempo uno se victimiza.
Entonces yo decía, "Ahora ellos son los que me pegan". Yo veía lo que ellos me hacían, más yo no veía lo que yo hacía con mis hermanos. Entonces se volvió ese como bullying entre hermanos, apodos van, apodos vienen, golpes, y ya opté por coger la calle, porque ya no me aguantaba mi hermana. Mi hermana pues nos daba el trato de mi madre. Mi madre fue una mujer muy agresiva, muy grosera. Yo a mi madre le escuché palabras que ni siquiera en la calle me las dijeron nunca. Entonces, pues opté por coger ya la calle. ¿Cuántos años tenías? Más o menos unos 8 años. ¿Te fuiste a la calle? Ya empezaba a coger la calle, me iba todo el día para la calle y pues buscaba amigos así con quien estar por la calle. Y da la casualidad que conocí 2 niños también de la calle y nos empezamos a juntar. Entonces de un momento a otro yo le decía a mi mamá, me quedo, mami, me deja quedar donde una amiga, y ella decía que sí, pero yo no me quedaba donde mi amiga, yo me quedaba con mis amigos por la calle. Ellos ya fumaban cigarrillo, anhelaban pegante y también fumábamos marihuana ya. Nosotros nos quedábamos en un separador, una caseta de un celador, y ahí nos quedábamos toda la noche hablando, riendo, compartiendo todos. Me parecía más agradable ese ambiente con ellos que la peleadera de la casa. Me aburría mucho. Le cogí un odio extremo a mi mamá. Yo odiaba a mi mamá porque el patrón que yo veía todos los días en mi casa era cuando mi papá venía. Ellos siempre, desde que mi papá llegaba, sabíamos, porque él llegaba a la tienda. Mi papá fue un hombre muy alcohólico, mujeriego. Siempre vi llorando a mi mamá por las infidelidades de mi papá. Aguantamos mucha hambre. Habían ocasiones que nosotros sacábamos los ollejos de la papa de la basura y los lavábamos y los fritábamos y no los comíamos. Cuando ya se acababan, pues íbamos donde los vecinos a decirles que si nos regalaban ollejos, lo que tuvieran, así, cáscaras de plátano, lo que pudieran, para los conejos que mi mamá tenía, pero era para nosotros lavar y fritar. También ya conocí unas amigas que reciclaban, entonces me iba con ellas y nos íbamos y pedíamos de casa en casa, golpeábamos que si tenían ropa, tenían comida, y en la calle pedíamos monedas. También nos íbamos a la plaza, ayudamos a barrer puestos y nos daban comida. Entonces pues ya yo empezaba a llevar comida también para la casa. En ocasiones mi hermanita menor ya nació, entonces mi mamá a veces no tenía ni que darle y le daban de tetero agua con azúcar. Entonces pues yo veía a mi mamá cómo lloraba y eso me dolía en el alma, pues ver ella eso. Pero igualmente la convivencia con mis hermanos era muy pesada. Nosotros era una peleadera, nos decíamos muchos apodos, entonces ya ellos, qué gorda, qué fea, que usted no sirve para nada, ya empiezan a resetearle a uno todo eso. Entonces opté por ya salir todos los días, y un día mi mamá me dio salida libre. Dijo, pues sí, le va a tocar que coja todo el día a la calle porque un día de estos llegó y la matan. Porque era que mis hermanas nos agredíamos tan duro que me rompían la cabeza, me amarraban, me daban con el palo, lo que fuera, porque yo también, pues, en ese tiempo yo no veía que yo era rebelde, ¿no? Los culpaba a ellos. Entonces ya cogí todo el día a la calle, empecé a quedarme por la noche también en la calle, le decía mentiras a mi mamá que me quedaban de las vecinas, donde amigas, y me quedaba con estos 2 chicos que cogimos la calle, y una noche llegamos, nos encontramos y nos habían tumbado la caseta del celador, la habían tumbado. Entonces nosotros, eran como las 8 de la noche, ya no teníamos para dónde coger. Yo no quería llegar a mi casa, la verdad no me nacía llegar a la casa, porque pues ver ese cuadro ahí, cuando estaba mi papá, pues siempre tomando, y le pegaba tan duro a mi mamá, esa peleadera, a mis hermanas, no, o sea, era un ambiente que no me nacía llegar a la casa. En una ocasión mi papá le pegó tan fuerte a mi mamá que le rompió una pierna. Y mi mamá ahí tendida y nosotros todos mirando, y pues ¿qué hacía uno? Uno tan pequeño se escondía detrás de la puerta, y pues yo maldecía mucho a mi papá y yo decía, yo lo quiero matar. Esas eran mis intenciones para con mi papá. Entonces ese día llegamos, nos habían tumbado la caseta y uno de ellos dijo, yo tenía más o menos ya unos 10 años y los niños tenían 7 y el otro 8 años. No tenían familia porque pues criados con padrastros y en la calle también. Entonces uno dijo, pues vámonos para el Cartucho. Y yo les dije, ¿y eso qué es? Dijo, allá podemos llegar y nadie nos va a decir nada. Y cogimos un bus y efectivamente llegamos al Cartucho más o menos a las 9 de la noche. Y llegamos allá y alquilamos un cambuche.
cobraban 2.000 pesos, eso era una bodega gigante y hacen estilo camarotes y entonces alquilamos cambuche y ahí dormíamos. Entonces ya conozco, matan a uno de mis amigos, lo matan, lo degollaron, pero eso sí fue en el barrio. Lo degollaron, entonces pues se desintegró mi familia, porque ellos eran mi familia. Entonces ya en el Cartucho conozco unas amigas, éramos conmigo 7, y todas de distintos lados de la ciudad. Entonces empezamos todas a andar, me enseñaron a robar, ya empecé a tomar más. Me gustaba mucho el trago, en ese tiempo todavía no consumía el bazuco, solo consumía marihuana. Y me enseñan a jugar billar y nosotras nos sustentábamos con eso, jugábamos billar y ganábamos y lo cambiábamos el juego por marihuana o por aguardiente o plata y ya las que salían a robar porque nos turnábamos, unas lavaban, las otras hacían el carbuche, las otras jugaban billar y las otras iban a robar, las otras iban a pedir comida. Entonces todas nos distribuíamos y esa era mi familia. En una ocasión nos fuimos a bailar, nosotros nos íbamos a un bailadero ahí arriba a la 19 en Jiménez, en Rumba Latina, en ese tiempo se llamaba. Era un antro de mala muerte, entonces era solo rat y son lo que se oía ahí. Pero nosotras tan chicas en ese tiempo no molestaban por la edad ni nada. Y nosotras nos íbamos, ni bailábamos ni nada, solo por mirar, nos sentábamos ahí, eso eran como cabinas, y nos metíamos a una cabina a mirar bailar y a cantar y todo. Muchas veces se agarraban a cuchillos, sacaban los muertos y los dejaban en la esquina para no formar problema ahí en el bailadero. Y una de mis compañeras, ella tenía marido, ella tenía más o menos 14 años y ella tenía marido, el chico era de ahí, de una banda de Cartucho, y ella se juntó con nosotros porque se había separado de él. Empieza él con la amenazadera y a conquistarla, que volviera con él, a que volviera con él. Una noche él nos amenazó, nos dijo que si ella no volvía con él, que la iba a matar. Nosotros no, pues no le pusimos cuidado a nada de eso. Y ella esa noche nos dijo, hoy no voy a bailar con ustedes, me voy a quedar a hablar con él y a explicarle por qué no quiero volver con él. Nosotras nos fuimos al bailadero y cuando vinimos por la mañana, efectivamente mi amiga estaba ahí tirada, la había matado en el Cartucho. La botó así, estaba ya tapada con una sábana y había un letrero así donde decía, y ustedes también con una grosería las voy a matar. Entonces el chino estaba muy tomado ese día y más de uno nos dijo, váyanse porque él las va a matar. Ese día decidí volver a mi barrio, ya, porque yo eran ires y venires, pero ya estaba más involucrada en el Cartucho que en mi casa. Vuelvo a mi casa y como que retomo otra vez estudios y todo eso, pero nunca serví para el estudio, me expulsaban, yo nunca entraba a clase, me quedaba en el patio y cuando entraba a clase era en el descanso, entraba era solo a esculcar maletas y todo eso. Siempre fui la niña problema en el colegio, fui la niña problema en la casa y siempre escuchando el rechazo, ¿no? El rechazo de las personas, de donde uno de pronto quería ir, por qué la trajo. Muchas veces escuché a mi mamá decir, es que usted fue la colada, es que usted no. Cuando su papá fue y la miró y la destapó y dijo que hay otra niña y se desilusionó, se fue a tomar porque usted era otra, esperaban era un varón. Entonces un niño que escucha eso repetidamente pues ya se crea ese rechazo y donde yo al grupo que yo llegara yo me esforzaba por ser la mejor, por ser aceptada, ¿no? Por sentir esa aceptación. Entonces ya me salgo totalmente del colegio, conozco yo al papá de mis hijos, un muchacho con las mismas o peores problemáticas que yo, consumía bazuco, entonces ya me enseña a robar, ya me voy de la casa con él y empiezo con él para arriba y para abajo, viviendo cárceles, hospitales, todo lo que le odié a mi mamá, porque odiaba cuando veía cómo le pegaba a mi papá, odiaba cuando veía que ella se iba para la tienda con mi papá, odiaba cuando ella no llegaba temprano, entonces empecé a repetir esos mismos patrones, igualitos, o sea, aguantando esos golpes y como él me decía que me amaba, pues yo le creía y yo le perdonaba. Yo podía andar con mis ojos negros, vuelta a nada y yo le perdonaba todo a él. E inclusive el primer bebé, él me lo mató de una patada, una golpiza que me dio, me mató mi primer bebé y vuelvo y quedo yo embarazada, es cuando nace mi primer hijo.
Entonces, vivo los 9 meses, nosotros vivíamos ahí en el centro por el lado del Polo Club, al lado de la piscina. Ahí viví todos los 9 meses y el señor de la residencia, cuando ya se dio cuenta que yo ya estaba, contabilizó más o menos los 9 meses y me dijo: se tienen que ir de acá porque pues ahí era consumidero de droga y no les convenía un bebé porque el llanto no deja fumar en paz y les puede llegar el bienestar familiar. Entonces pues yo ya también adicta porque consumí los 9 meses de embarazo. Entonces decidí, nos devolvemos para mi barrio. Tengo mi bebé y más o menos me ajuicié esos 4 meses, dejé de consumir y decido dejárselo a mi mamá. Dejo el niño a mi mamá y vuelvo y retomo la calle. Entonces ya hicimos un cambuche en un potrero porque no teníamos dónde vivir. Y hicimos un cambuche en el potrero, ahí consumiendo droga, tomando, la misma vida, golpes, de todo con este hombre, pidiendo de restaurante en restaurante comida y robando, y nos pegaban, policía, estaciones. Estuve 8 meses en el Redentor y esa era mi vida. Vuelvo y quedo embarazada conforme, o sea, yo más o menos 2 meses tenía el niño, yo ya estaba embarazada. Quedo embarazada de mi segunda niña y ella igual. Nos fuimos para otra residencia en el centro a vivir por allá y también nació la niña, entonces yo ya sí decidí cargarla porque yo decía, pues, o sea, no dejar, donde no tenía donde dejarla. Y decido empezar a cargarla, a cargármela, duré cargándola más o menos 1 año. Cuando un día por allá en una olla consumiendo, en un barrio en San Benito, un muchacho se me acerca más o menos a las 7 de la noche, yo tenía así el vicio en la mano, y me puso una pistola en la cabeza y me dijo: la voy a matar porque porque tiene esa niña. Entonces yo no sé qué cara le haría yo, no sé, y me dijo: ¿sabe qué? Hoy le perdono la vida, pero si yo mañana la veo a usted con esa niña, la mato y llevo a esa niña a la policía y digo por qué la maté. Entonces ese día opté por también ir y dejarle la niña a mi mamá, porque pues en ese momento lo que más me gustaba era el vicio. Vuelvo y cojo la calle. Cuando yo iba a dejar a mis hijos, no sé si era que sufría unas depresiones muy grandes, entonces caía en depresiones. Un día, en una ocasión, me salí de la casa, ese día me salí de la casa sin permiso y me fui a bailar también de mi mamá. Y en ese bailadero se formó un problema. Yo salgo a correr y me cogen 4 hombres. Yo tenía más o menos unos 15 años ya, porque yo salía de Cartucho y me volvía para la casa. Era ires y venires, ¿sí? Y ese día me cogen 4 hombres más o menos de 25, 27 años, yo más o menos unos 15 años, y me violan entre los 4. Ellos en su violación solo decían que mamera, que mujer, que mejor hubieran estado con la mujer de ellos. O sea, el total, palabras degradantes y todo. Se burlaban de mí, de todos, los 4 abusaron de mí. Y me devuelvo para mi casa, le cuento a mi mamá, esperando como un consuelo. Y mi mamá pues lo único que hizo fue licuarme un poco de ruda y que tomara para que, si hubiera quedado embarazada, abortara. En otra ocasión, un tío también me manosea, le digo a mi madre: mami, vea que mi tío hizo esto y esto, y me dijo: mamita, no diga nada porque se forma un problema grande. Entonces sí, ya crece uno como con ese consentimiento de que uno nació para ser utilizada, ¿no? O sea, esa es la vida normal. Entonces empieza uno a sentir ese rechazo de la vida, ese rechazo. Viene la tercera niña. Entonces ya quedo embarazada de ella, me deprimo totalmente porque cero ayuda de la casa, de nada. Este hombre, el papá de mis 3 hijos, era un hombre muy agresivo. Él nunca recibió amor de su casa, entonces eran mucho las golpizas, de quedarnos por la calle en cartones, a veces no había que comer. Entonces siempre eran duros los embarazos. La niña apenas nace, se la doy a cuidar a una señora y ella estaba lactando un bebé, entonces lactaba a los 2 niños al tiempo, lactaba la mía y lactaba la de él. Y se la dejo a ella. Entonces ya es cuando totalmente me devuelvo para el Cartucho, me quedo allá interna
y me caigo en la droga ya más sumida, más consumida. Dejo al papá de mis hijos con un mes de nacida la niña. Dije no más, lo dejé totalmente, lo saqué de mi vida y dije no más, y empecé a valerme por sí misma, empecé a juntarme con otros grupos para robar, para lo que fuera, buscar el sustento mío, y me devuelvo para el cartucho. Se acaba el cartucho, entonces ya conozco una amiga que me induce, me induzco al mundo de la prostitución. Entonces ya entro a la prostitución y ahí me junto con una banda de escopolaminadores. Entonces ya ellos empiezan a manejarle la vida a uno. O sea, ya es a la hora que ellos quieran, uno tiene que estar ahí. Y pues yo fui una persona muy rebelde, nunca me gustó que me dominaran, que me dijeran haga esto, haga lo otro. Fui muy rebelde y me decido alejarme de ellos, pero me doy cuenta que donde yo me metía ya me llegaban. O sea, se comunicaban y sabían dónde estábamos nosotras. Entonces decido salirme de esa banda porque ya me dijeron, ojo, porque la van a matar, porque usted ya sabe mucho, ya uno sabe dónde es que meten los clientes, dónde compran la droga, todo eso, las camionetas, todo lo que ellos tienen. Entonces a ellos no les conviene tampoco mucho que uno sepa. Y decido internarme totalmente en el cartucho para huir de ellos, porque ellos sí allá no entraban. Yo allá tenía muchos conocidos poderosos que no dejaban que me hicieran nada. ¿Por qué me apegaba tanto el cartucho? Porque en el cartucho había algo muy... En el cartucho no le dicen mamita, mi amor, mi reina, la señora a las que le venden a uno el vicio, mamita que quiere, mi amor que quiere. Entonces está escuchando uno palabras como constructivas, ¿no? Porque palabras que uno nunca escuchó, entre nosotros mismos nos abrazamos, nos reímos. Allá la vida es muy fácil porque pues uno compra el combinado, en ese tiempo 200, 300 pesos, tiene uno desayuno, almuerzo, comida, duchas ahí por todo lado porque esas casas pues los tubos son rotos por todo lado. Entonces, pues se acopla uno allá y sin querer queriendo está uno en el propio infierno, y uno pues como está escuchando palabras dulces, uno no le pasa desapercibido. Ya se acaba el cartucho, entonces decido coger para el San Bernardo, y en el San Bernardo no me gustó mucho el ambiente ahí, no me gustaron las amistades, muy conflictivas y todo, entonces yo era más bien como que más pasiva. Claro que pues también cuando me tocaba actuar, pues yo actuaba, pero no era de buscar problemas, ¿no? Y decido irme para el frente del San Bernardo a pagar una residencia con una amiga. Nos vamos a vivir las dos allá y esa era mi vida. Empecé para arriba y para abajo, robando, pidiendo plata, pidiendo comida y salvándome muchas veces de la muerte, porque ya en esta residencia era una olla, entonces yo ya ni quería salir a robar. Ya cuando uno llega a un grado tan alto de la droga, empiezas uno a pedir. Se vuelve ya uno es mendigo, solo quiere uno pedir. Entonces en esta olla yo ya me volví, fue la mandadera. Yo cobraba 1.000 pesos por cada mandado. Todos los que llegaban a consumir ahí, de pronto gente con plata, yo les salía, les compraba el aguardiente, los cigarrillos. Si no les gustaba la droga de ahí, uno se las traía de donde ellos quisieran. Y pues mi vida prácticamente valía 1.000 pesos, porque salir uno a la 1, 2, 3 de la mañana de allá del San Bernardo era un poquito pesado. Muchas veces salí y pasó la limpieza por mi lado y es como si no me hubieran visto. Pasan y en la esquina matan una chica, y en el momento yo dije, uy, yo soy de mucha suerte, pero ahorita lo vengo a entender las veces que estaba Dios a mi lado. Bueno, entonces ya un día me levanto como a las 3 de la tarde, porque la vida del drogadicto, el día es la noche y la noche es el día. Entonces me levanté ese día temprano a las 3 de la tarde, me levanté y como inquieta, me paré muy inquieta, me fui ahí para detrás del hospital de la Samaritana. Ahí almuerzan los doctores en un restaurante y cogen todas las sobras, las echan en una olla, las revuelven y uno lleva una bolsita, la marca y se la pasa a las meseras nos dan nuestra porción y pues para nosotros eso es un buffet, porque sale carne, pollo, pescado, sale papita a la francesa, entonces uno es feliz comiendo de eso. Yo almuerzo, comparto con un compañero que no alcanzó a la fila, él no pudo
recibir almuerzo. Entonces almorzamos los dos, ahí como que nos reímos un ratico y me fui, ya como sin saber qué hacer. Entonces cojo ahí por la séptima de para acá y me entro a una iglesia. ¿A una iglesia? ¿Usted iba caminando dentro de una iglesia católica? Sí, me dio por entrar a una iglesia. Entonces dentro de esa iglesia me paro frente a una imagen de la Virgen y me quedé mirándola. Había Eucaristía en ese momento, pero pues yo no le puse cuidado al sacerdote ni nada, pues yo no sabía ni qué significaba eso. Entonces me paro frente a la Virgen y la miro y le dije, ¿usted es mamá? Yo quiero ser mamá, yo nunca he sido mamá. Le dije, extraño a mis hijos, ayúdeme y enséñeme a ser mamá. Yo quiero levantarme con ellos. Ese día soñé, o sea, yo lo que le hablaba a ella, me lo imaginaba. Yo me imaginaba alzándolos, cambiándolos, riéndome con ellos, dándoles un tetero. Y yo le hablé todo eso a ella y lloré como nunca. O sea, ese día yo lloré. No sé cuánto tiempo duré ahí. Me imagino que serían por ahí 10 minutos, pero para uno en una iglesia eso es eterno. No sé, yo lloré mucho y salí. ¿No se acuerda qué advocación de la Virgen era, no? La medalla milagrosa. La medalla milagrosa. Y usted salió de la iglesia, entonces. Salgo de la iglesia y me voy por allá, por la séptima, di una vuelta por la Plaza Bolívar y todo eso. Y pues como mi vida, o sea, yo empezaba prácticamente a trabajar a las 7 de la noche, era que empezaba el ritmo, ya si salía a robar o a pedir, lo que fuera. Y me devuelvo para la residencia y sigo mi vida normal. Como a los 15 días, amanezco yo drogada ese día, consumí mucha droga y hubieron muchas veces que tuve sobredosis. Estuve 2 veces a punto de morir de sobredosis en dos prostíbulos. Me drogaba tanto que llegué al punto de que ya tuve ataques cardíacos. Y sin pensar en esos prostíbulos, casi de día no hay nadie. Yo era casi siempre sola ahí. Y cuando me daban esas sobredosis, había un señor ahí y él vino, me dio leche y me levantaba. No sé por qué estaba ahí. Y yo le decía que por qué leche y él me decía que porque eso me iba a desintoxicar, algo así. Y él volvía y me levantaba, me dejaba en la cama como muerta porque uno queda muy mal de una sobredosis, queda uno muy mal. Y me entraba el arrepentimiento, me entraba la soledad, me entraba la depresión, pero yo decía, ¿para dónde cojo? Muchas veces dije, ¿para dónde cojo? Pero no sabía para dónde. Nunca pensé en un centro de rehabilitación. Muchas veces quise volver a la casa, pero yo volví a la casa y yo con mi mamá no me aguantaba. Yo odiaba a mi mamá y yo sentía que mi mamá me odiaba porque yo a veces me quedaba, así fueran 2 días en la casa y nosotras nos agarrábamos con mi mamá. Yo le decía de todo y ella me decía también y mi mamá me sacaba a escobazos porque era que no nos aguantábamos. Entonces yo a la casa era lo que menos decidía yo llegar. Ese día amanezco allá en esa olla, amanezco drogada. Cuando de pronto vi un problema, eran como las 5 de la mañana y escucho un problema. Entonces pues como uno está en su susto, uno está pendiente de todo y me asomo yo, eso era un pasillo así largo y al fondo la puerta. Yo vivía en la última pieza y me asomo cuando veo la administradora de la noche, tenía al campanero, porque pues todas esas residencias tienen campanero, y lo tenía así del cuello con un cuchillo como así de largo. Y le dijo, yo lo mato y yo lo pico y yo lo saco de acá porque aquí nadie me hace eso. Y yo mirando en medio de mi susto y esperando a qué horas, porque mi susto era que se iba a entrar la policía. Entonces yo esperando a qué horas se metía la policía, cuando el muchacho en medio de su susto me voltea a mirar, y dice, yo le juro que yo no fui, fue esa chiquita. Y me señala a mí. Yo no sabía ellos por qué estaban peleando, pero yo en medio de mi susto, yo sentí que yo no sentía las piernas, no sé cómo yo entré corriendo y me subí a la cama y esta mujer se viene como tratándome mal, dijo, aquí nadie me roba, aquí nadie me falta, y yo la pico, yo la saco a usted en bolsa de acá, y me coge a mí también del cuello y va a empezar a darme puñaladas.
Llega el señor, el administrador del día, y le coge las manos, y le dijo, ¿qué pasó? Dijo que esta no sé cuántas me robó una bomba de 100 bichas. Y yo no fui, eso fue en cuestión de unos 20 segundos. Y yo le juraba y le decía, o sea, ahí sí uno se humilla, uno se arrodilla, yo le lloraba y le suplicaba que yo no había sido. Y entonces entra mi compañera de cuarto, porque ella estaba afuera, y me dijo, flaca, porque yo era talla 4, me dijo, flaca, váyase de aquí. Y yo la miraba y me dijo, váyase de aquí. Y yo salgo corriendo, y esas ollas son con 2 portones, y son chapas, candados, porque mientras la policía tumba un portón, ellos alcanzan a esconder todo para mientras tumban el otro portón. Yo llego y abro esos portones, me abrieron, no tenían candados, no tenían nada. Y voy y me siento como a unas 6 cuadras abajo, y duré como 6 horas llorando porque no tenía para dónde coger. Mi vida se había acabado ahí, mi mundo se había acabado ahí, pero yo no me acordaba que hacía 15 días yo le había llorado a la Virgen y le había pedido que me sacara de ahí. Entonces, Yanira, esto me da pie a mí para formular la segunda pregunta de este programa, y es, ¿cómo conoce Yanira López a nuestro Señor Jesucristo? De ahí ya me devuelvo, pues ya desilusionada, no sabía qué hacer, me devuelvo para el barrio, y fue por allá para otro barrio donde el papá de mis hijos, como ellos sí vivían con la mamá, y ella les dejaba consumir droga en la casa, pero pues tocaba pagarle como un impuesto, y fue para allá, porque todo pensaba yo menos la casa. Entonces ya volví al barrio, mi hermano Alex me abrazaba, me decía que bendito Dios, y eso él lloraba, y yo, pues te está loco, que, pues o sea, para mí era extraño que alguien me hubiera extrañado, que alguien hubiera llorado por mí, y él me decía, yo le rogué tanto a Dios, y yo, pero está loco, y inclusive muchas veces yo llegaba al barrio era totalmente tomada, entonces yo lo que hacía era reírmele, y él me decía, Yanira, vamos a una comunidad, vamos no sé qué, y yo qué pereza, pero entonces empecé a sentir esa necesidad, como esas ganas de que yo voy a intentar, si él pudo, ¿por qué no yo? Y empecé ya a mirar a los niños con otros ojos, porque pues yo llegaba y particularmente los niños, siempre que yo llegaba a la casa, estaba mi niña mediana en una ventana esperando. Siempre, siempre, siempre. Así yo me demorara meses sin llegar, ella estaba en esa ventana. Entonces ellos llegaban y me lloraban y me suplicaban que no me fuera, pero pues en ese momento el Dios que yo amaba era la droga, el trago y la calle. Entonces yo volvía y me iba y los dejaba. Y ya empecé como a escuchar a mi hermano, pero entonces yo no tenía dónde vivir. Yo no sabía para dónde coger. Y en medio de mi ignorancia siempre había vivido en la calle. Entonces yo le dije un día a Dios, le dije, la única para yo cambiar es que usted me diera un hombre bien ladrón y bien malo, y que me tuviera encerrada en la casa dándome todo. O sea, en medio de mi ignorancia, ¿no? Y como era el mundo que yo siempre había vivido, pues Dios me mandó esa persona. Me mandó un hombre que era bien de la calle, tenía plata, y me saca un apartamento y me lleva a vivir con mis hijos. Y me tenían prácticamente encerrada, pero yo tenía mis hijos y tenía todo. Después de pasar de vivir de la calle en cartones y todo, vengo a tener un juego de alcoba, yo miraba una sala, pero nunca creer de que Dios existiera. O sea, eso había pasado por suerte, ¿no? Ya me lleva a la comunidad María Virgen de la Medalla Milagrosa, es de donde nazco yo, donde me vuelvo la mujer que soy, y empiezo a asistir allá, y empiezo pues ya a idolatrar a este hombre, no a ver a Dios, sino empiezo a idolatrar a este hombre. Duro con él 14 años, mi conversión estuvo ahí. Pues a Dios no le importa utilizar la persona que tenga que utilizar para hacer algo con uno. Y vivo con este hombre lo mismo, pues golpes, celos, me monopolizaba mucho, él me encerraba mucho, él no me dejaba salir a veces donde mi familia, nada.
Pero igual yo a él lo adoraba porque él decía que me amaba y pues a ver, lo que él había hecho como nadie lo había hecho, ponerme a vivir bien con mis hijos, les dio el bautismo, les dio la primera comunión y cambio yo y empiezo a orar el rosario. Empiezo a enamorarme del Santo Rosario. Yo oraba el Santo Rosario y yo me iba para la olla porque fue muy difícil también dejar la droga. Yo me le escapaba a él. Yo esperaba que él se fuera a trabajar y yo me volaba a consumir droga. Cuando de un momento a otro me quita la adicción, pero yo oraba el Santo Rosario todos los días lloraba el Santo Rosario. ¿Por qué? No sé, pero lo hacía. Entonces ya empiezo, dejo la droga, dejo el cigarrillo y dejo el trago. Y empiezo solo a poner los ojos en mi esposo. Entonces ya llega un momento donde pasa este hombre, manosea a mi niña menor y ahí se acabó totalmente este hogar. Ahorita para la gloria de Dios pues estoy sola con mis hijos y pues en el camino de Dios, ya una mujer totalmente restaurada, para adelante, feliz, muy feliz. Y ya lo que Dios, si fui esclava del mundo, cuántos años yo me esmeré por esa esclavitud. Yo hablaba con el diablo, mi conversación era con él, yo le pedía a él muchas cosas, pero él nunca me cumplió. Pero yo le hablaba y yo le hablaba y yo le hablaba. Cuando yo quería vicio, yo le pedía vicio. Cuando yo quería tomar, yo le pedía trago. Y ese era como con el que yo me guiaba. Entonces, si fui esclava tantos años para el mundo, ¿por qué no lo voy a hacer ahora para Dios? Amén. Y qué interesante esto, que cuando ibas caminando por esa calle y entras a la iglesia, te encuentras frente a una imagen de la Virgen, de Nuestra Señora, la medalla milagrosa. Te encuentras con tu hermano y te invita a una comunidad que está consagrada a Nuestra Señora sí, de la medalla y milagrosa. Sin pensar, todo se puso así. Entonces ya viene uno a entender eso, que él siempre, ahorita ya vengo yo a darme cuenta que el día que yo cambié, cambió mi mundo alrededor. Ya no dependo de nadie, solo dependo de Dios. Qué bendición. Y rezas el rosario, ¿tienes el rosario? Claro, sí, ¿cierto? Señor. Siempre lo portas Tengo contigo. que quitármelo por el Qué bendición micrófono. tan grande tener esa patrocinadora como es la Madre de Dios, la Santísima Virgen María. Entonces tú entras a esta comunidad, te rehabilitas, abandonas la droga, todo este mundo, te entregas a Jesucristo, pero también entras al servicio del Señor. Tu hermano Ali me hablaba de que estaban al servicio del Señor. Y esto me da pie a mí para hacerte la tercera y última pregunta, es ¿cómo le sirve Deyanira López a nuestro Señor Jesucristo? Ahorita, pues donde nos llevan a dar el testimonio, pues porque yo decía muchas veces que yo nunca había hecho nada, yo no estudié, yo no fui nadie, y viene un momento donde yo me dice, o sea, pues ya caigo en cuenta, yo estudié en la Universidad de la Vida, yo aprendí, Jesús permitió que yo aprendiera algo para ahorita venir a enseñarle a los demás que Él sí está vivo, que Él sí está aquí. Entonces es donde yo me doy cuenta que verdaderamente sin Dios no, la vida no es nada. Amén. Y ahorita pues yo pertenezco a la pastoral penitenciaria con la diócesis de Fontibón, en La Picota, con Juan 23. Y también pues donde vamos a dar testimonio en los colegios, donde sea también hablar la palabra de Dios. Y ahí, en el caminar, muy feliz, muy contenta porque el Señor dice aquí que todo lo hago nuevo. Él me ha hecho totalmente nueva, me cambió el semblante, me cambió mi forma de caminar, me cambió mi forma de vestir, me cambió la forma de mirar, de pensar y feliz, muy feliz. Y con mis hijos también muy feliz porque el encuentro con ellos también fue muy bonito, gracias a Dios. Mis hijos no tienen nada en comparación a lo que yo fui, que era mi miedo, era mi susto, pero para la gloria de Dios, mi Dios me ha bendecido con unos hijos muy buenos, muy juiciosos. Qué bendición tan grande. Y por esa razón es el texto bíblico de San Marcos, sí, capítulo
5 del 1 al 20. ¿no? Del 1 al 20, sí. Te identificas muchísimo. Sí, porque yo andaba de tumba en tumba, como este demonio se pasaba de tumbas a tumbas y yo era así, o sea, yo si era en una olla, en la otra, o en la calle, o de tienda en tienda, en las borracheras, imitando todo lo que vi de mi papá y de mi mamá, y pues ahorita la verdad no, el ejemplo arrasa también mucho. Pero sí se puede. Cuando uno le abre el corazón a Jesús, las cosas viejas pasaron y todas serán hechas nuevas. Qué bendición tan Sí, grande Señor. escuchar tu testimonio. Ahora yo necesito que usted me le dé un consejo a todas estas personas que nos están viendo y que nos están escuchando en este momento y que tal vez están pasando por esa situación, por el flagelo de la droga, o algún hijo o alguna hija, a veces no se siente, no se ve esa luz, ese horizonte. ¿Qué consejo le daría usted a estas personas? Pues yo les diría a las que tienen niños pequeños, aprovechen esos momentos, aprovechen esos tiempos, porque como yo lo vivía, es un tiempo que nunca se vuelve a recuperar. Es muy difícil de recuperar la etapa de los niños de los 0 a 6, 7 años. Si tienen, abrácenlos, bésenlos, díganles cuánto los aman, denles la bendición, la importancia de bendecir a sus hijos, proclamen cosas buenas para sus hijos, no les digan palabras desedificantes, sino díganles cosas que los hagan más grandes, que los hagan fuertes. Los que tengan problemas en la droga, no hay problema, para Dios no hay problema. Si a mí me sacó de todo esto, porque no los va a sacar a ustedes de pronto de cosas más mínimas o cosas peores, pero para Dios no hay nada imposible, porque Dios, nosotros ya no somos de la esclavitud, nosotros somos pero esclavos de Dios, no nada más. Entonces, que tengan esa fortaleza y para adelante, que den mucho amor, que le den mucho amor a sus hijos. Es lo más importante, porque el ejemplo arrasa. Deyanira, y si alguna persona quisiera comunicarse con usted, invitarla a compartir su testimonio aquí en Colombia o en algún lugar del mundo, o sencillamente pedirle un consejo, una oración, o hablar con usted, ¿lo podría hacer? Sí, claro, sí, señor. ¿Cómo lo pueden hacer? Mi número de celular es 310-884-7287. Sabiendo que los que marcan fuera de Colombia tienen que poner más 57 y el número es 310. 884-7287. Pues bueno, gloria al Señor Jesús. Hemos llegado al final de este programa. Yo le agradezco, hermana, Gracias, por ese Padre. testimonio tan grande. Yo siempre que termino un programa, le recuerdo a la gente que se suscriban al canal, porque es necesario hacerlo, y doy la bendición. Pero ahorita yo quiero llamar a una hija suya que está aquí con usted. ¿Cómo es el nombre de ella? Catalina. Catalina, venga para acá, en el nombre del Señor Jesús. Entonces va a arrodillar aquí a este lado. Venga, entre. Entra aquí a este lado. Va a abrazar a su mamá. Yo quiero dar la bendición a ustedes, esta niña. Testimonio tan bonito, tan edificante. Que el Señor las bendiga. Que la Virgen María, bajo la vocación de la Medalla Milagrosa, los acompañe siempre. Que Dios las cubra con su sangre preciosa y que tengan mucho tiempo para vivir y compartir. Yo las bendigo como sacerdote y amigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre. Dios me les bendiga, mis hermanos. Hemos llegado al final de este programa, este testimonio tan impresionante. Y yo sé que va a tocar muchos corazones y va a dar fruto en muchas vidas. Yo quiero ahora despedirme impartiendo la bendición sobre ustedes. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Hermana, yo creo que nosotros nos tuvimos que ver en el cartucho, porque yo en el cartucho estuve en el 2002-2003. Pues ya como estamos tan cambiados.